queremos que nos cuentes, si de alguna manera, tu testimonio sobre tu vínculo con Jorge García. Bueno, en realidad, ahora que está de moda la palabra transversalidad y atravesar y todo eso un buen ejemplo de atravesar o de transversalidad es la presencia de Jorge en mi vida, porque Jorge estuvo presente primero de una manera a través de las cosas que sucedían, pero yo no lo veía, y luego estuvo presente desde que lo conocí en persona, y bueno, y a través de su ser, de su contar, de esa capacidad que tenía para relatar anécdotas, no solamente con su voz, sino también con su gestualidad. Se paraba, se movía, hacía caras, cambiaba las voces. Todo eso era Jorge contando las cosas. Y a través de las anécdotas, él me fue contando una parte importante de la historia de este país y de América Latina. Él me fue contando la historia de cómo sucedieron las cosas, la otra cara de la historia. El que quiera oír, que oiga, ¿no? Uh-huh. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, dicen por ahí. Bueno, Jorge fue contando esa parte de la historia a través de anécdotas. Y lo que yo le pedí en determinado momento, yo, pero también mis hermanos y también mis viejos, cuando Jorge venía a casa, quedábamos horas extasiados escuchándolo contar esas anécdotas. Yo no sé si el resto de mi familia, no puedo hablar por todos ellos, a mí me fue enseñando y me fue forjando una manera de ver y de pensar. Y bueno, y eso que él contaba, un día le empecé a decir que lo escribiera, porque yo tenía miedo de que un día él dejara de contar esas historias y yo me las olvidara. Entonces yo le pedía, por favor, que las escribiera. Y él me decía que no, porque él no era bueno escribiendo. Y yo le decía, no hay que ser ni bueno ni malo. Simplemente tenés que escribir esto mismo que me estás contando. Y bueno, hubo varios intentos. Primero intenté grabarlo y escribirla yo. Después él vivía en Buenos Aires y nosotros acá. Al final, para hacerla corta, se animó, se lanzó y despuntó el vicio de la escritura. Y eso terminó en un cuento. Y un poco para devolverle, en un libro, y un poco para devolverle ese gesto que tuvo para conmigo en cuanto a que accedió a ese pedido especial y explícito de que por favor dejara las historias escritas, porque la historia hablada, uno corre el riesgo de perderla, fue que yo me senté y escribí lo que yo entendí que fue como el puntapié inicial de mi vínculo con Jorge. Antes de contar eso, y escuchando un poco a los compañeros anteriores que hacían referencia a Jorge, me acordé de que hace un tiempo atrás falleció otra grande de esta parte de la historia, que fue María Elena Curvelo, la doctora María Elena Curvelo, que vivió muchísimos años en Bella Unión, expresa política también, luchó contra la dictadura desde su lugar, una mujer con muchas agallas porque luchó con la dictadura, luchó con su vida y luchó con su espina bífida, que fue desgraciadamente un punto débil sobre el cual se apoyaron para hacerle la vida un poco más imposible todavía en los peores años de la dictadura. Y cuando ella se murió, yo pensé y le escribí una carta en la que le dije que ella había muerto cuando ella había querido, no cuando los demás se lo propusieron. Y que ese era el legado que ella me dejaba. Esa fue la gran batalla ganada de su vida, además de muchas otras que a lo largo de la vida ganó. Y un poco con Jorge pasó lo mismo, ¿no? Y con cada uno de los que se van. Ellos mueren cuando quieren, no cuando los otros quisieron enloquecerlos o matarlos. Y ese también es un legado y una enseñanza
que le deja a las demás generaciones sobre, bueno, cómo pararse frente a determinadas situaciones. Entonces, bueno, me pareció bueno recordar, porque también Jorge murió cuando él quiso, y eso está bueno y hay que respetarlo. Si me dejas tomar un mate antes de empezar a leer, porque sí, no me tengo fe. Ahí está. Bien vale la pena el comentario, Mónica. Es muy cierto. Bueno, yo creo que lo mejor es leerlo. Es difícil. Voy a tratar de hacerlo despacio, pausado, porque obviamente me emociona la situación. Dice así: una noche al mes de cada año de mi infancia, mi casa se apagaba y empezaba lo que para mí siempre fue una ceremonia: preparar el paquete para Jorge. Una enorme bolsa de arpillera con un número impreso en tinta negra se llenaba de alimentos que papá llevaba al penal de Libertad cuando lo visitaba. Una bolsa llena de víveres que después entendí por qué mis padres iban comprando de a poco a lo largo del mes en el supermercado y apartaban en casa para Jorge. Yerba, mucha yerba, mermelada, tabaco, hojillas, fideos, dulce de membrillo, fósforos, azúcar y unas horribles pastillas de pescado celestes que olían fatal, pero que papá decía que Jorge las necesitaba para la memoria y que hacía caer del blister como caramelos en una bolsa transparente, asegurando la dosis para todo el mes. Para armar el paquete había que sacar todos los alimentos de sus envoltorios originales y pasarlos a bolsas transparentes. Me parecía tan absurdo desnudar los alimentos para volcarlos en frágiles bolsas de nylon, pero papá me aseguraba que si no lo ponía así, no lo dejaban entrar, y Jorge se quedaba sin sus alimentos para todo el mes, y que por eso todo se tenía que presentar de forma bien visible. Yo no entendía cómo alguien podía suponer que es más seguro llevar yerba o mermelada en bolsa de nylon que en sus propios envoltorios. Y si se rompía la bolsa, pensaba yo, pero al mismo tiempo algo me decía que no preguntara más, porque no iba a encontrar respuesta. El paquete iba acompañado de una lista por triplicado que detallaba cada cosa que llevaba adentro. Y ese era mi momento. Esa era la razón por la que yo me quedaba levantada con mis padres en lugar de ir a la cama con mis hermanos. Esa era mi participación en la ceremonia. La lista la hacía yo, con hojas y papel carbónico que papá traía de su trabajo, y ahí empezaba. Nombre: Jorge García. Número: 1795. Y debajo, todo lo que mi padre me dictaba en detalle mientras cuidadosamente lo iba acomodando en el paquete, con esa precisión que todavía le veo hoy a mi viejo y que supongo que es producto de su oficio de protésico dental. En el medio de la lista, a mí siempre se me planteaba la misma duda, y aunque ya sabía la respuesta, supongo que me gustaba escucharla. Papá, ¿por qué está preso Jorge? Por ideas, respondía mi viejo con un tono tan contundente que no admitía repregunta. Yo sentía un orgullo enorme, porque no podía creer que una persona fuera capaz de sostener una idea al punto de perder su libertad. Bueno, de niña creía que solo perdían la libertad. Después, mucho después, supe todo lo demás. Al final, en un intento de asegurar que Jorge supiera que yo participaba de armar su paquete, agregaba, aunque también sabía la respuesta: papá, ¿le puedo mandar un dibujo? No sé si se lo van a dejar pasar. Mejor yo le digo que le manda saludos, respondía mi viejo. El paquete quedaba pronto, las luces de la cocina, las únicas encendidas en la casa a esa hora, se apagaban y nosotros nos acostábamos. A las 5 de la mañana mi viejo arrancaba en el Fiat 850 rumbo al penal de Libertad a ver a Jorge. Ese día papá dedicaba toda la mañana a la visita y entraba a mediodía a trabajar. A veces venían Manuel y Ana, los hijos de Jorge, que vivían en Buenos Aires, y papá los llevaba. Esa vez, la visita en el penal era para ellos. Papá no lo veía a Jorge, pero el paquete iba igual. Así pasaron los años y con ellos mi infancia, hasta que un día llegó Jorge a casa. Mamá estaba nerviosa, no sabía qué cocinar para esperarlo. Papá una vez más fue al penal de Libertad, pero esta vez fue a buscarlo.
Antes de salir de casa dijo, no se preocupen, cuando venga Jorge le preguntamos qué quiere comer y lo compramos. La espera fue larga, llegaron de noche. Yo salí a la puerta y las luces del auto me encandilaron. Lo vi de lejos, entró a casa caminando despacio y después, con los años, reconocería en ese paso su andar característico y su sonrisa. Hola Mónica, me dijo, qué lindos dientes tenés, fueron sus primeras palabras. Es obvio, pensé, es protésico, como papá. Papá interrumpió gritando en un gesto un poco eufórico, George, ¿qué querés comer? Y en el mismo tono respondió Jorge, carne, carne bien caliente. Me miró a mí y agregó, es que mi celda estaba lejos de la cocina y hace 12 años que como churrasco frío. Yo tenía 15 años, 12 años era casi toda mi vida. Y así, con anécdotas, me fue contando a lo largo de la vida toda su historia. Un día le pedí que me escribiera esas historias, porque yo tenía miedo de olvidármelas si un día dejaba de contarlas. Con los años, esas historias se transformaron en un libro. Estábamos a mano. Yo le hice escribir un libro y él forjó en mí mi pensamiento y mi historia. Perdón. Perdón. El final no lo pude. Ese sí, él forjó en mí mi pensamiento y mi historia. Es eso. Es lo que hizo. Es muy emocionante, Mónica, y compartimos la emoción. Me parece que valía la pena porque tuviste otra forma de conocerlos también, ¿no? Y este contacto que vos tenías y que de alguna manera eso que participabas escribiendo, terminó él escribiendo sus propios cuentos a través tuyo, y digo, me parece que realmente valía la pena. Sí. Y ahora ya me siento mejor y te puedo decir 2 o 3 cosas más rapidito. No te quiero sacar todo el tiempo que tenés para dedicarle a Jorge porque hay otros compañeros que también merecen su tiempo. Pero este cuento podría aplicar también a la casa de Héctor Bernaza, porque este esfuerzo que hizo mi viejo, este esfuerzo voluntario y absolutamente sentido de corazón de haber sido el nexo entre Jorge y el exterior durante todos los años que Jorge estuvo preso, fue compartido con otro entrañable amigo y bueno, y parte de esa familia que formamos los que no compartimos lazos sanguíneos, pero compartimos lazos afectivos, que es Héctor Bernaza, que es el otro amigo entrañable que compartía las visitas con papá y también la llenada de la bolsa mes a mes para Jorge. Y el otro cuento que te hago rapidito, yo no sé si Olga y los chiquilines están escuchando, pero Olga y Ana y Manuel son parte de esto, ¿no? Tan parte son que yo tengo un recuerdo, muchos, pero uno en particular, que tiene que ver con nuestras visitas a Buenos Aires en las vacaciones de invierno, cuando siempre nos tomábamos un momento para ir a ver a Olga y a los chiquilines. Y recuerdo una tarde de pleno invierno crudo, una tarde gris y fría, en donde mis padres y Olga se sentaron a conversar y a nosotros nos mandaban a jugar. Al lado de la casa había como un lugar, como un terreno que tenía una calecita y nos mandaban a jugar a la calecita. Y yo no podía creer cómo mi madre, que me cuidaba todo el invierno y me ponía condiciones para salir afuera de abrigo y recontrabrigo para no enfermarme, ¿cómo podía ser que nos hicieran jugar afuera? Y nosotros teníamos frío, entonces entrábamos y volvíamos, y nos volvían a decir que no, que fuéramos un ratito más para afuera. Y entonces yo no podía entender hasta que pasaron los años y un día mis viejos me confesaron que lo que pasaba era que en ese momento era cuando mis padres le contaban a Olga todo lo que sabían de Jorge a lo largo del año y que Olga no lo podía saber porque estaba en Buenos Aires. Entonces necesitaban que nosotros chupáramos un poco de frío para poder conversar tranquilamente. Luego, bueno, Olga, Ana y Manuel formaron parte de esta historia y bueno, y es una historia que nos va a unir más allá de nuestras vidas y de cuando nosotros decidamos morirnos. Te agradecemos
muchísimo la participación y bueno, de alguna manera esto es parte de lo que le estamos dedicando a Jorge, dedicatoria que seguramente Jorge no querría, estaría indignado que le estemos dedicando tiempo de la radio a hablar de él. Así que bueno, pero nosotros particularmente siempre le discutí a Jorge las cosas, así que vamos a dedicarle el tiempo que a mí me parezca. Está bien. Mónica, te agradecemos muchísimo la participación y bueno, no va a faltar oportunidad para que sigamos encontrándonos, juntándonos y por supuesto también recordando a Jorge. Gracias a vos por permitirme participar de esto y en mi nombre también el gracias de mi viejo y de Héctor, que fueron los dos amigos acá en Uruguay que, como dicen